Esto quiere decir que estas cadenas son formadas por carbonos y estos carbonos saturados por átomos de hidrógeno. Estas cadenas pueden ser lineales o pueden también tener una estructura cíclica, ¿sí? Cuando hablamos de lineales estamos hablando de los ácidos grasos y cuando hablamos de estructuras cíclicas nos referimos específicamente a lo que es el colesterol. Estas van a tener propiedades y las que son propiedades en común de las grasas o los lípidos es la de no ser solubles en agua. ¿Esto por qué? Porque estas moléculas no forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, ¿sí? Pero tienen la tendencia a formar ésteres, ¿sí? En su composición estructural tienen ciertas características. Esto hace que las podamos clasificar en lípidos simples y en lípidos complejos. Los lípidos simples son llamados también grasas neutras y son ésteres de alcohol con ácidos grasos. En la gran mayoría, el alcohol al que se refiere este grupo de lípidos simples es el glicerol. Y ese glicerol que se une a los ácidos grasos y juntos forman los triglicéridos. En realidad, los lípidos simples o grasas neutras se refieren a los triglicéridos. En cambio, los lípidos complejos, dentro de esta clasificación, son aquellos lípidos que van a formar parte ya de estructuras, ¿no? Ahí se encuentran los fosfolípidos, ¿no? Que son las moléculas que van a formar las estructuras de las membranas celulares, tanto de la membrana citoplasmática como de las membranas de los organelos, ¿no? Su característica es de que están formados por dos ácidos grasos, un glicerol, un grupo fosfato y cadenas laterales. Esas cadenas laterales son bases amínicas o azúcares, ¿sí? Entonces, cumplen una función estructural. En cambio, los lípidos simples o grasas neutras cumplen una función metabólica, es decir, almacenan energía y proporcionan energía. Y si vemos esta diferencia, es grande, ¿no? De acuerdo a la función que van a cumplir. Entonces, en este grupo también de los lípidos se incluía el colesterol, que es el principal esteroide que tenemos en el cuerpo y que cumple también funciones estructurales. Con el colesterol nosotros tenemos la mala propaganda que le han ido haciendo a lo largo del tiempo, indicando de que el colesterol sería una molécula perjudicial para nosotros, pero no es así. Es una molécula más bien que cumple muchas funciones en nuestro cuerpo. Forma parte de las membranas celulares, es la que le da o refuerza la estructura de las membranas. Sin este colesterol en las membranas serían muy líquidas y sería dificultoso mantener una estructura. A partir del colesterol también se sintetizan hormonas, todas las hormonas llamadas esteroideas, ¿no? Ahí se encuentran, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, el cortisol, la aldosterona, los andrógenos suprarrenales, ¿sí? Entonces es una amplia variedad de hormonas llamadas esteroideas. Además, el colesterol también participa en lo que es la formación de las sales biliares, ¿sí? Entonces, cierren sus micrófonos, por favor. Estas sales biliares son las que van a permitir
de que las grasas puedan ser digeridas en nuestro tracto digestivo, ¿sí? Facilitan esa digestión. Y las otras funciones que tienen las grasas en general es de participar como una reserva de energía, principalmente en el tejido adiposo, o también la podemos encontrar como grasa circulante, ¿no? En las llamadas lipoproteínas, en los kilomicrones, las lipoproteínas de baja densidad, de densidad intermedia, las de baja densidad y las de alta densidad. O sea, el metabolismo de estas lipoproteínas ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Eh, los alimentos, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que hacen es tener dentro de su composición triglicéridos, ¿no? Estos triglicéridos con grasa, con ácidos grasos saturados principalmente los vamos a encontrar en los alimentos de origen animal, ¿sí? Y también podemos nosotros o consumimos también fosfolípidos, ¿no? Porque las células musculares tienen membranas y en esas membranas se encuentran los fosfolípidos. Y también consumimos el colesterol. ¿Dónde lo consumimos el colesterol? Lo encontramos principalmente en las membranas celulares de todas las células musculares que nosotros consumimos. Nosotros tenemos muchas veces un mal entendimiento del lugar donde se encontraría el colesterol, ¿no? Y, por ejemplo, vamos pelando al pollo, pero el músculo, ¿sí? También tiene membranas, entonces ahí también encontramos el colesterol. Entonces, no hacemos mucho quitándole la piel, por ejemplo, al pollo, ¿no? Ahora, los lípidos se consumen entre un 10 a 50%, dependiendo del lugar donde se consuman estas grasas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad menor de consumo de grasas las tenemos en regiones como el África. Y donde más se consume lípidos es en el Asia, por ejemplo, ¿no? Y en los países más industrializados. ¿Esto por qué? Porque hay un déficit del consumo de alimentos de origen animal, por ejemplo, en el África, ¿no? Por la pobreza que existe. Y hay un mayor consumo de alimentos de origen animal en Asia y en los países desarrollados, ¿no? Y eso de acuerdo a el poder económico que tengan los países, ¿no? Ahora, las grasas las podemos también dividir desde el punto de vista de su origen, ¿no? ¿Quiénes proporcionan estas grasas? Decimos grasas cuando es una molécula sólida, ¿sí? Ahí están las mantecas, las mantequillas, la nata, todo lo que nosotros vemos como grasa en la carne que nos venden, ¿no? Y también en la manteca. Ahora mucho no se utiliza la manteca, pero ustedes la manteca la pueden ver cuando, por ejemplo, se prepara el chicharrón, ¿no? Queda una especie de una gelatina grasosa que es la manteca, ¿sí? Cuando se enfría sobre todo. Y tenemos los aceites, ¿no? Los vegetales. Los vegetales que nos proporcionan los aceites a partir de las semillas, ¿sí? Y a partir de estos aceites también se eh, producen las margarinas. Las margarinas, ustedes conocen, son las mantequillas vegetales. Ahora también hay las mantecas vegetales, ¿no es cierto?, que sirve para elaborar productos de panadería, pastelería, etcétera. ¿Sí? Eh, estas moléculas nos proporcionan 9 calorías por gramo. Vamos a ver posteriormente por qué es importante esta producción de calorías por cada gramo de esta molécula. Los ácidos grasos son los componentes principales de los lípidos.
Y a los ácidos grasos los dividimos también de acuerdo a la estructura que tienen, ¿sí? Los dividimos en ácidos grasos saturados y en ácidos grasos insaturados. Los saturados son aquellos ácidos grasos que no tienen dobles enlaces en su composición. Y los más comunes de los ácidos grasos saturados son el ácido palmítico, el esteárico y el mirístico. ¿Sí? El mirístico que tiene 14 carbonos en su cadena, el palmítico 16 carbonos en su cadena y el esteárico 18 carbonos en su cadena. ¿Por qué se dice que son los más comunes estos ácidos grasos? Porque son los que vamos a encontrar en nuestros alimentos principalmente, ¿sí? Y en los alimentos de origen animal principalmente. Y los ácidos grasos insaturados son 4 ácidos grasos importantes para nosotros. El ácido graso oleico, que tiene 18 átomos de carbono y un doble enlace. A este ácido graso se lo conoce como omega 9, es el aceite de oliva. Luego tenemos el ácido linoleico, que tiene 18 átomos de carbono en su cadena y 2 dobles enlaces. A este ácido graso se lo conoce también como ácido graso omega 6, ¿sí? Y es el común de los aceites, ¿no? Es el aceite comestible que nosotros utilizamos todos los días. Luego tenemos el ácido graso alfa-linolénico, que tiene 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces. A este ácido graso también se lo conoce como el omega 3, que se lo denomina, por ejemplo, como ácidos grasos que están presentes en los aceites de pescado, ¿sí? Y por último tenemos el ácido araquidónico, que tiene 20 átomos de carbono y 4 dobles enlaces. En realidad, este ácido araquidónico nosotros lo sintetizamos en nuestro cuerpo, ¿sí? No es necesario consumirlo. Y es importante porque a partir de ello, de este ácido graso, se sintetizan los eicosanoides, que son compuestos que actúan como hormonas locales, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, cuando el ácido graso tiene dobles enlaces, la grasa es líquida, la llamamos aceite. Y cuando no tiene dobles enlaces, la llamamos grasa, porque es sólida, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a la importancia que tengan y si la sintetizamos o no, a la molécula la llamamos esencial. Los ácidos grasos esenciales para nosotros son 3. El ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. ¿Por qué son esenciales? Porque estos ácidos grasos no pueden faltar en nuestra dieta. Son importantes para la síntesis de principalmente los fosfolípidos para las membranas celulares. Por eso son importantes los ácidos grasos esenciales, ¿no? El colesterol, que es una grasa que la encontramos principalmente en la carne, en el huevo, en la leche, en las vísceras principalmente. Y lo que nos recomiendan es de que se consuma este colesterol en menos de 300 miligramos por día. Para que tengan ustedes una idea, 300 miligramos de colesterol está presente en la yema del huevo en una cantidad que dobla esta cantidad. Eso quiere decir que si ustedes consumen un huevo por día, estarían consumiendo, ¿sí?, la cantidad de colesterol que no sería para un día nomás, sería para 2 días.
Es por eso que el huevo se recomienda que se consuma solamente 2 veces a la semana, no todos los días, ¿no? Por la cantidad de colesterol que tiene. Entonces, un huevo entero tiene 500 miligramos en su yema. Entonces, si nosotros tenemos que consumir menos de 300 miligramos, entonces el consumir un huevo sirve para 2 días, ¿no es cierto? Eh, Ahora, nosotros pensamos muchas veces que quitándole la piel al pollo ya hemos hecho todas las cosas, ¿no? Vamos a ver posteriormente de que esto no es así. Nosotros tenemos mucho del metabolismo de las grasas interconectado con el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos también, ¿no? Y la acetilcoenzima A es una molécula que juega un papel muy importante en la producción de energía y en la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Y esta acetilcoenzima A nosotros la podemos sintetizar a partir de proteínas, a partir de carbohidratos y de grasas. Entonces, si nosotros consumimos exceso de proteínas, de carbohidratos o de grasas, de la misma forma vamos a producir nomás más triglicéridos para depositar en nuestro tejido adiposo. ¿Sí? Una de las funciones también del colesterol es de que es el precursor, por ejemplo, de la vitamina D, D3, ¿no? Que participa en lo que es el metabolismo del calcio en nuestro cuerpo. Si hay preguntas o algún comentario, me indican, por favor. Las proteínas. Las proteínas son tal vez una de las moléculas más importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Es la molécula que está presente en la materia viva de todos los organismos, ¿no? Está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De los nutrientes es el único que va a tener el nitrógeno, aparte de los ácidos nucleicos, ¿no? Pero este nitrógeno es lo que diferencia a las proteínas, por ejemplo, de la estructura de los lípidos y de los carbohidratos. Algunas proteínas pueden contener en su composición azufre, ¿sí? Este azufre está presente principalmente en las proteínas del tejido conjuntivo, en el colágeno y en la elastina, que forman parte de lo que son los ligamentos, manguitos capsulares, en los tendones, etcétera, ¿no? Y también puede estar presente el fósforo, el hierro y el cobalto en la composición de algunas proteínas. Las proteínas están sintetizadas en base a los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos son los que van a formar las proteínas. Cuando estos aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos unos con otros, ¿sí? Y estos enlaces peptídicos se producen entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Como en todas las moléculas, la clasificación la hacemos también en base a su estructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a dividir a las proteínas en proteínas simples y en proteínas complejas. Las proteínas simples son aquellas proteínas que están formadas o sintetizadas solamente por aminoácidos. En cambio, las proteínas complejas están formadas por aminoácidos, pero además tienen un componente no proteico, o sea, un componente que no es un aminoácido, que puede ser un carbohidrato, que puede ser un lípido, que puede ser incluso hasta un mineral, ¿sí? Aparte de los aminoácidos. Son proteínas simples, por ejemplo, las albúminas, globulinas, que circulan en el torrente sanguíneo. Ustedes ya lo saben eso, ¿no? La actina miosina también es una proteína simple, no son proteínas contráctiles. En cambio, las glucoproteínas, ¿sí? Que están presentes en las membranas celulares, las lipoproteínas que están presentes también
en las membranas celulares y circulando en el plasma sanguíneo son ejemplos de proteínas complejas. Para poder sintetizar las proteínas, se necesita de los 20 L-alfa aminoácidos. 10 de estos 20 L-alfa aminoácidos son llamados aminoácidos no esenciales, que nosotros los sintetizamos en nuestro organismo, ¿no? Ahí estarán la serina, la cisteína, la glicina, la alanina, está el ácido glutámico, la glutamina, el ácido aspartico, la asparagina, la prolina, ¿sí? Y entre los aminoácidos esenciales tenemos a estos que están citados en el libro, ¿no? La leucina, isoleucina, la lisina, metionina, la fenilalanina, treonina, triptófano y la valina. Y a estos se agregan la arginina y la histidina en los niños que están en periodo de crecimiento, ¿no es cierto? Una de las características que tienen las proteínas es de que no hay un depósito de proteínas. Por ejemplo, cuando hablamos de las grasas, el depósito de las grasas es el tejido adiposo, ¿no es cierto? El tejido celular subcutáneo. También tenemos, por ejemplo, la grasa abdominal, ¿no es cierto? Los mesenterios, los epiplones, etcétera, ¿no? Que están dentro de la cavidad abdominal, que son depósitos de grasa, ¿sí? Y en el caso de los carbohidratos, los depósitos de carbohidratos son el glucógeno, que lo depositamos en el músculo y en el hígado principalmente. Pero de proteínas no tenemos nosotros un depósito, tampoco de aminoácidos, ¿sí? Entonces, si nosotros consumimos excesos de proteína, todo esto se va a convertir en energía. Y si hay demasiada energía en nuestro organismo, ese exceso se deposita en el tejido adiposo. Entonces, de todas maneras, incluso la proteína puede provocar un aumento de peso por un aumento en los depósitos de grasa, ¿sí? Las proteínas las tenemos que consumir nosotros en las cantidades recomendadas y ustedes cuando han hecho los cálculos, esas cantidades recomendadas varían, ¿no es cierto? Desde los 60 gramos por día hasta los 80 en la gran mayoría de las personas, ¿sí? Lo mejor y recomendable es no exceder esa cantidad de proteína por día, ¿sí? Esa proteína que nosotros aportamos en nuestra dieta sirve para reponer estructuras, para el crecimiento de tejidos por un aumento del número de células, para renovar y reparar tejidos, por ejemplo, cuando hay heridas, ¿sí? Para la síntesis de enzimas, para la síntesis de hormonas, para la síntesis de anticuerpos, hemoglobina, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante esa cantidad que calculamos. Ahora, la recomendación de la cantidad de proteínas que debemos consumir por día, ¿sí? A pesar de que es una molécula muy importante la proteína, fíjense, no es recomendable superar, por ejemplo, el 15% de nuestra dieta en el consumo de proteínas, ¿sí? Entonces, es lo máximo que se recomienda. Una de las cosas que tenemos que ver con las proteínas es el valor biológico que nos dicen, ¿no? Cuando nosotros leemos los textos de nutrición o de alimentación, lo primero que resalta es el valor biológico que debe tener la proteína. Ese es el caso, por ejemplo, del alto valor biológico, que se refiere a las proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque estas proteínas de origen animal contendrían la mayor parte o todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Los que no producimos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la proteína nos proporciona la mayor cantidad de aminoácidos esenciales,
es de más alto valor biológico. Cuanto menos aminoácidos esenciales nos proporciona, es de menor valor biológico. En su mayoría, los alimentos de origen animal nos proporcionan, por ejemplo, o tienen, por ejemplo, un 70% de valor biológico. En ese grupo se encuentran las carnes. Y las proteínas de origen vegetal solamente tienen un valor biológico de un 40%. ¿Sí? Es por eso que en el caso de los vegetales se tienen que hacer combinaciones de alimentos de origen vegetal para subir su valor biológico. ¿Sí? No es conveniente consumir un solo tipo de vegetales. Ahora, de los alimentos de origen animal, el que nos proporciona el 100% de los aminoácidos esenciales es la clara del huevo. ¿Sí? La clara del huevo es el que tiene el más alto valor biológico. ¿Sí? Por eso es importante este alimento. Pero el problema es el alto costo que tiene, ¿no? Si ustedes hacen una relación de precios, por ejemplo, de carbohidratos, se pueden comprar 6 panes, 3 pesos, un poco de azúcar, 2 pesos, su tecito, 1 peso, con 6 pesos pueden estar consumiendo desayuno, almuerzo y cena, ¿sí? Solamente, pero utilizando carbohidratos. Eso no sucede con la carne, por ejemplo, que ya tiene mayor valor, ¿no? O sea, la carne que cuesta menos, o de acuerdo al lugar de la res, por ejemplo, la cabeza, que es la más barata, el kilo debe estar en unos 15 bolivianos, ¿no es cierto? Y el que es más caro está en 40, 45, hasta 50 bolivianos el kilo dependiendo del lugar, ¿sí? La otra molécula que es importante para nosotros y también está presente en nuestra dieta es el agua, ¿sí? Ustedes ya saben, ¿no? El 60% de nuestro peso corporal en el adulto de sexo masculino es el 60%, ¿sí? De su contenido, de su peso representado por el agua. En los lactantes o recién nacidos, ese porcentaje aumenta, ¿no? En un 75 a 80%. Y en los ancianos disminuye, ¿no? En el caso del anciano varón, hasta un 55% de su peso es agua. En el caso de la mujer, solamente el 50%. ¿Sí? Entonces, de esto lo que tenemos que saber, y hablando de nuestra dieta, es de que nos recomiendan que nosotros consumamos unos 2 a 2,5 litros de agua por día. Pero eso no quiere decir de que nosotros todos los días estemos tomando 2,5 litros de agua, ¿no? No es así. Eh, Esos 2,5 litros están contenidos en los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, aquí tenemos el llamado balance hídrico, en el que nos dice como líquido vamos a tomar 1.500 ml, ¿sí? A esos 1.500 ml hay que sumarle, por ejemplo, el tecito de la mañana, el tecito de la tarde, el refresco del mediodía, la sopa, el refresco de la noche, todo eso suma 1.500 ml. Todos los alimentos sólidos que consumimos nos aportan 800 ml, ¿sí? Y nosotros, en un término medio, producimos 200 ml de agua en todo nuestro metabolismo. Entonces, todo esto sumado es 2.500 ml. Entonces, esos 2,5 litros no se refiere a que tenemos que tomar 2,5 litros de una botella de 2,5 litros todos los días, no. Esos 2,5 litros representarían aproximadamente unos 30 a 55 centímetros cúbicos de agua, o 30 a 55 ml de agua por cada kilo de peso de la persona, ¿sí? Tomando en cuenta pesos medios, ¿sí? Ahora,
De los egresos también nos dicen que nosotros vamos a eliminar 2.500 ml. Esto porque el agua es un vehículo que nos permite eliminar mucho de compuestos tóxicos de nuestro cuerpo, ¿no? Y la principal vía de eliminación de estos compuestos tóxicos es, por ejemplo, la orina, que eliminamos 1.500 ml. Esos 1.500 ml los eliminamos nosotros yendo a orinar, por ejemplo, unas 3 o 4 veces al día, ¿no? Lo que representaría unos 500 ml, ¿sí? De orina en cada vez que ustedes vayan al baño, por ejemplo. ¿Sí? En la mañana, en la tarde y en la noche antes de dormir, ¿no? La perspiración, que es la respiración y la sudoración, nos permite eliminar 800 ml de agua, ¿no? La sudoración para mantener la temperatura de nuestro cuerpo dentro de parámetros normales. Y la respiración que nos permite también eliminar agua, ¿sí? Para regular sobre todo nuestro metabolismo hídrico. Y por las deposiciones que eliminamos 200 ml todos los días. Ahora, esto nos sirve para qué? Para evaluar a los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces va la persona al baño a orinar, por ejemplo? Si va más de 4 veces, eso ya es anormal y ya no estaría eliminando 1.500 ml, estaría eliminando más, ¿sí? Si su frecuencia respiratoria aumenta por encima de 24, aumenta la eliminación de agua a través de la respiración. Si su temperatura aumenta, también es motivo de mayor eliminación de agua a través de la piel, ¿sí? Si la persona entra más veces al baño para tener sus deposiciones, ya estaríamos hablando, ¿sí? De diarreas, por ejemplo, unas 2, 3, 4 veces por día ya hay mayor eliminación de agua, ¿no es cierto? Esta parte de los egresos nos sirve para evaluar a los pacientes. Es una parte importante, ¿sí? Entonces, no hay que andar con botellas de 2,5 litros, ¿no? Porque ahí están contenidos todo el líquido que nosotros consumimos en cada una de las comidas, ¿ya? Lo que sí hay que cuidar es de que existan las comidas en los horarios respectivos. Los minerales, que es otro grupo de compuestos o de átomos que están presentes en nuestro organismo. Cumplen funciones importantes, ¿no es cierto? La presión osmótica, por ejemplo, donde participa el sodio principalmente, en el equilibrio iónico y en la regulación ácido-base, ¿sí? Cuidando la cantidad o la concentración de hidrógeno en los líquidos corporales. Forma parte de los sistemas enzimáticos, actuando como un cofactor. Vamos a ver posteriormente qué es un cofactor. Regula la excitabilidad neuromuscular, ¿no es cierto? Cuidando el equilibrio de cargas, ¿no? Ustedes eso lo han visto en fisiología, por ejemplo. Eh, Muchos de los minerales entran en la composición de hormonas, como por ejemplo el yodo en las hormonas tiroideas, o de las vitaminas como el cobalto en la cianocobalamina, ¿no? La vitamina B12. Y la principal función que tienen es la de formar el hueso, ¿no es cierto? Con el calcio y el fósforo. Ahora, muchos de estos minerales cumplen funciones específicas en el organismo. Para una mejor comprensión de lo que son los minerales, a estos minerales los clasificamos en 3 grupos, ¿no? Los elementos primarios, los elementos secundarios y los oligoelementos. Los elementos primarios reciben ese nombre por la cantidad en la que se encuentran, en el porcentaje. Representan el 98,5% de todos los minerales que están presentes en nuestro cuerpo. Ahí están el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno.
Estos cuatro forman parte de las moléculas, ¿no? De los nutrientes que decimos nosotros, de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y el calcio y fósforo que están presentes en el hueso. Los elementos secundarios que ya no forman estructuras, pero están disueltos en los líquidos corporales. Este es el caso, por ejemplo, del potasio, del sodio y del cloro, que se encuentran tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. El azufre, que lo tenemos presente en algunas proteínas, el magnesio, que actúa como un cofactor, y el hierro, que forma parte de la hemoglobina, ¿no? Y los oligoelementos, que cumplen más que todo una función de cofactores, actuando junto a las enzimas. Entonces, al calcio y al fósforo nosotros los conocemos porque forman parte del hueso, ¿no? Pero el calcio cumple funciones también diferentes, ¿no? Por ejemplo, el calcio iónico, que se encuentra distribuido en el líquido intravascular y en el líquido intersticial, cumple funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en la permeabilidad de las membranas, en la contracción muscular, ¿sí? Porque uno de los minerales que actúa dentro de esta contracción es el calcio. Actúa como un segundo mensajero. ¿Qué es un segundo mensajero? El segundo mensajero es un mineral o una eh, molécula que actúan dentro de las células para cumplir la función hormonal, ¿sí? El calcio también actúa como un factor de la coagulación. Interviene en la producción de la leche, ¿sí? Como la caseína, que es una proteína con calcio, ¿sí? Y es importante su control o equilibrio sérico, ¿sí? Porque de esto dependen muchas funciones que se van a producir en nuestro cuerpo. El fósforo, que también lo conocemos como el mineral que forma parte del hueso, pero aparte de esto, cumple funciones también energéticas. Por ejemplo, en la composición del ATP juega un papel importante el fósforo. En la síntesis de los nucleótidos, por ejemplo, también juega un papel importante el fósforo, ¿no? El fósforo va a formar parte de lo que son las cadenas o el esqueleto de tanto el RNA como del DNA, ¿no es cierto? Entonces, está muy relacionado con lo que son la producción de energía, la transmisión de los caracteres genéticos, también actúa en la producción de energía, ¿sí? El sodio y el potasio, que más que cumplir funciones estructurales, cumple funciones eh, en los líquidos corporales que están relacionados con el transporte y también actúan en la presión osmótica, ¿no? Intravascular. Se dice de que aproximadamente nosotros consumimos entre 8 a 15 gramos de cloruro de sodio todos los días, ¿sí? Esto quiere decir de que, por ejemplo, eh, 2/3 de esta cantidad están presentes en los alimentos que consumimos. Y solamente 1/3 del cloruro de sodio es el que está presente en nuestros saleros, es el que agregamos a nuestras comidas. Y vamos a ver posteriormente que suprimiendo esa cantidad de sal que nosotros le agregamos a las comidas, estaríamos cumpliendo una función terapéutica, ¿no? Restringiendo el cloruro de sodio. Para que me entiendan mejor, si una persona consume, por ejemplo, 15 gramos de cloruro de sodio por día,
10 gramos van a estar presentes en los alimentos. De eso nosotros no podemos modificar. Pero esos 5 gramos restantes, que son los que nosotros agregamos a nuestras comidas, es lo que podemos suprimir. Y con eso nosotros no tendríamos ningún daño, ¿no? Porque los 10 gramos que consumimos de cloruro de sodio que están presentes en los alimentos bastarían para que tanto el sodio y el cloro cumplan sus funciones en nuestro organismo. El potasio, que es otro mineral que está presente en nuestros alimentos, principalmente en los alimentos de origen vegetal, ¿no es cierto? El consumo diario varía entre 2 a 4 gramos y lo recomendable es que se consuma por lo menos medio gramo a 1 gramo, ¿sí? El hierro, que es otro mineral que está presente en nuestros alimentos y que ustedes lo conocen como el mineral que forma parte de la hemoglobina, ¿no? Es parte fundamental de lo que son nuestras porfirinas, ¿no? La que se va a unir a la globina que va a formar la hemoglobina, ¿no? Entonces, el hierro también tiene que estar presente en una cantidad adecuada. El resto de los minerales, como el magnesio, unido al calcio y el fósforo, participan dándole dureza, por ejemplo, al hueso. Pueden participar también regulando, por ejemplo, el equilibrio neuromuscular, la transmisión de impulsos eléctricos a través de las fibras nerviosas o de la membrana muscular, ¿sí? El manganeso, que actúa en el metabolismo de los aminoácidos, principalmente en su degradación con reacciones de descarboxilación. El yodo, que es más un mineral que está presente exclusivamente en las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? El único órgano que tiene una cantidad considerable de yodo en nuestro cuerpo es la glándula tiroides, ¿no? Que es el único lugar que concentra este mineral. El flúor, que participa en la dureza del hueso y principalmente de los dientes. El cobre, que cumple funciones de coenzima, principalmente a nivel del hígado, formando o sintetizando la ceruloplasmina, por ejemplo, ¿sí? El cobalto, que forma parte de la vitamina B12, la cianocobalamina, y el zinc, que está relacionado principalmente con la síntesis de la insulina, que es la función más importante que cumple en nuestro cuerpo, pero también participa en la síntesis de enzimas importantes, ¿no? Como la anhidrasa carbónica, la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina, que son enzimas hepáticas principalmente, que nos sirven para evaluar en muchos de los casos la función del hígado. Ahora, no solamente nosotros tenemos esos 20 elementos que hemos citado dentro de los elementos primarios o los secundarios o los terciarios, ¿no? O los oligoelementos. Existen otros minerales que están presentes en nuestro cuerpo, pero que no sirven para su funcionamiento. Ingresan a nuestro cuerpo como parte de los alimentos o del agua que consumimos, ¿no? Son los elementos tóxicos que los llamamos. Ahí está, por ejemplo, el arsénico, rubidio, el estaño, el aluminio, el níquel, que no son compuestos que normalmente deberían existir, pero que forman parte de lo que nosotros consumimos. Estos minerales van a estar presentes en mayor o menor medida en nuestro cuerpo dependiendo del lugar donde vivamos y también de lo que nosotros consumamos, ¿sí? Entonces es importante cuidar esa parte que
nos indican, ¿no?, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que consumimos. Vayan subiendo, por favor, sus nombres y sus números de carnet al chat. Y si hubiera alguna pregunta, por favor, me la hacen. Ujú. Buenas tardes, doctor. Sí, adelante. Doctor, mencionaba que no hay que consumir muchas proteínas o algo por ahí. Mencionó. ¿Y eso a qué se debe, doctor? ¿Por qué no exagerar con las proteínas? Vamos a ver cuando estemos viendo el metabolismo de que los aminoácidos los degradamos en alfa-cetoácidos. Y los alfa-cetoácidos son componentes del ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es el principal ciclo de producción de energía. Pero a partir del ciclo de Krebs, nosotros también podemos sintetizar, por ejemplo, ácidos grasos. El problema es de que las proteínas no las depositamos nosotros como proteínas. Si hay un exceso de aminoácidos, estos aminoácidos tienen que ser utilizados en el día. Y si no son utilizados para la producción de energía, son utilizados para guardar energía. ¿Y cómo guardamos energía nosotros? En forma de grasa. No hay otra manera. Entonces, lo que se recomienda es que se consuman las cantidades indicadas de proteína, carbohidratos y lípidos. De esa forma nosotros estaríamos cuidando esa composición química que debe tener nuestro organismo. ¿Sí? No hay un depósito de proteínas. Ahora, hay algunos casos en los que se puede aumentar el consumo de proteínas. Es el caso, por ejemplo, de los fisicoculturistas, que necesitan una mayor cantidad del consumo de estos nutrientes, porque ellos van a depositar proteína en su tejido muscular. Pero de todas maneras, lo que hay que hacer es también calcular. No se puede consumir indiscriminadamente las proteínas. Hay que ir justificando. ¿Ya? Y doctor, buenas tardes, disculpe. ¿Y las personas que tienen una insuficiencia hepática, como cirrosis, digamos, la ingesta de proteínas es igual, la misma cantidad o más o es menos, doctor? Bueno, ustedes saben que es menos, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la persona tiene insuficiencia hepática por una cirrosis, significa que no va a poder metabolizar las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas primero son metabolizadas a aminoácidos y los aminoácidos, para seguir degradándose, tienen que perder su grupo amino. El grupo amino, cuando se lo pierde en forma de amoníaco. Pero posteriormente este amoníaco se convierte en amonio. Y el amonio es el compuesto más tóxico para el sistema nervioso central. Y el único lugar
donde se puede metabolizar los aminoácidos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Convirtiendo a este compuesto tóxico en urea, es en el hígado, no hay otro órgano. Toda proteína que llega al sistema nervioso central, lo que va a tener como camino o destino es la vena porta, ¿no es cierto? Y la vena porta va a llevar todo lo que es proteína o aminoácidos hacia el hígado. Cuando llegan al hígado, estos aminoácidos se van a utilizar para la síntesis de nuestras proteínas. Pero si sobra aminoácidos, ¿sí? Se van a comenzar a degradar. Y ahí se va a comenzar a perder ese grupo amino que se convierte en amonio. Y como no hay un hígado funcionante, ese amonio no se va a convertir en urea. Y ese amonio va a llegar al sistema nervioso central. Y les va a producir coma a las personas que tienen cirrosis, que en la mayor parte de los casos son alcohólicos crónicos. Una gran parte de los alcohólicos crónicos mueren por este coma, ¿sí? Inducido por estos compuestos no metabolizados en el hígado. Eso ustedes lo han visto en gastroenterología, ¿sí? ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta sobre el consumo de agua, doctor. ¿Hay alguna diferencia en que consumamos agua fría o agua tibia? No hay diferencia, ¿no? Porque has debido escuchar vos que tienes que tomar agua tibia para enflaquecer en la mañana. ¿Por eso me estás preguntando? No hay eso, ¿no? No, doctor. Son inventos que se hace la gente, ¿no? Deben pensar de que al consumir agua tibia o agua caliente en las mañanas, esa agua caliente o tibia les va a diluir la grasa que tienen, pero no es así. De todas maneras, la persona tome agua tibia o agua caliente o agua fría, igualito tiene que hacer la dieta y calcular sus calorías. ¿Sí? De la misma manera. Así que ahora ustedes han visto en gastroenterología que, por ejemplo, el abusar de agua caliente, agua fría, por ejemplo, produce irritaciones en la mucosa del tracto digestivo superior, sobre todo, ¿no? Y muchas veces se habla de que esto produciría alteraciones a nivel de las células de la mucosa, ¿no? De este tracto digestivo superior y estaría relacionado con algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Eso dicen, ¿no? Entonces, recomiendan de que no se tenga que consumir mucho de esta agua muy fría o muy caliente, ¿no? Lo que se recomienda es que consuman agua tibia. Esto con el fin de proteger el tracto digestivo, pero no tiene otra función. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay más preguntas, entonces nos veríamos mañana para ver lo de nuestros temas de medicina social. Yo voy a ponerme de acuerdo bien con Walter para que ya no tengamos esas dificultades que hemos tenido la anterior semana, ¿ya? Mañana ya les voy a entregar yo los cuadernillos de nutrición para que ustedes sí hagan su primera práctica y me la entreguen la siguiente semana, ¿sí? Walter les va a entregar por la lista de acuerdo a la cancelación que han hecho ustedes de sus libros y cuadernillos, ¿ya? Entonces, buenas tardes muchachos, descansen y estudien. Buenas tardes.